El misterio escondido desde los siglos en Dios y la dispensación oculta. El apóstol Pablo en Efesios capítulo 3 verso 8 dice: a mí, que soy el más pequeño de todos los santos. Este hombre había sido un perseguidor de la iglesia y él no se consideraba por eso de ninguna importancia, porque él sabía de dónde Dios le había tomado. Él se consideraba el más pequeño de todos los santos. Muchas veces Dios no llama al más grande, sino al más pequeño, como cuando el Señor escogió a David, que era el más pequeño de la familia. Bueno, y también el que esté dispuesto, por supuesto. Yo estoy seguro que habrá mucha gente sabia, inteligente y capaz por ahí, pero bueno, necesitamos todos nosotros disponernos para que seamos el pequeño de Dios, el consentido de Dios, así como el apóstol Pablo fue llamado. A mí, que soy el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Cuál gracia? La de anunciar entre los gentiles, escuche, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, el evangelio de las riquezas inexplicables, riquezas tan grandes y tan profundas que el apóstol llama inescrutables, o sea, que no tienen fin, que no tienen una forma de poder comprenderlas, porque son riquezas muy grandes. Ahora estamos hablando de un evangelio de las riquezas inescrutables. Es muy importante que usted tenga presente, porque no estamos hablando de un evangelio de promesa, ni de un evangelio de que trate y luche y haga a ver si acaso se le hace, ¿verdad? No, estamos hablando de un evangelio de cumplimiento, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y a este hombre que dice: yo que soy el más pequeño de todos los santos, le fue dado un honor. ¿Cuál honor? Dice, le fue dada una gracia. ¿Cuál? La de aclarar. Dice, y de aclarar a todos. ¿Cuál sea? Escuche lo que él viene a aclarar aquí. Y de aclarar a todos, ¿cuál sea? La dispensación del misterio escondido. Un misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Primero, ¿qué creó Dios? Todas las cosas. O sea, aquí creemos en una soberanía. No fue que Dios se fue a dormir y el diablo vino a desordenar. No, Dios creó todas las cosas y en su poder y autoridad todo lo hizo bajo un propósito eterno. Bueno, creemos en un Dios soberano, todopoderoso, que creó todas las cosas. Pero este Dios también tenía una dispensación del misterio escondido. ¿A dónde estaba escondido ese misterio desde los siglos? Dice que estaba escondido desde los siglos en Dios. Este misterio estaba escondido dentro, internamente de Dios mismo. Ese fue el gran secreto divino, que él se lo guardó dentro de sí mismo. A tal manera que el apóstol Pablo, a mí me fue dada la gracia, siendo el más pequeño, de aclarar, porque hasta ahora no había estado claro. Entonces llegó el momento donde él vino a aclarar, y algunos fueron aclarados y otros siguieron ahí en la confusión y en las tinieblas de la oscuridad. Por eso el Señor nos llama a nosotros a aclarar, o sea, a alumbrar. Tenemos que aclararle a muchos que están todavía en la tiniebla, en la oscuridad y en la confusión, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Para aquellos que son estudiosos de la palabra, se dan cuenta que los teólogos han hablado de 7 dispensaciones, ¿verdad? Los teólogos han hablado de la inocencia, han hablado de la conciencia, han hablado del gobierno humano. Bueno, inocencia, saben que fue esto cuando Adán estaba en el Edén, conciencia después de esto del arbolito y todo esto, gobierno humano, el tiempo de Noé, cuando Dios pone un arco iris, promesa, cuando Dios le da promesa a Abraham. Entonces, dispensación significa espacios de tiempo donde Dios hace un trato especial con la humanidad, o algo sucede especial de parte de Dios.
de tal modo que se habla de 7 dispensaciones, se habla de la inocencia, se habla de la conciencia, del gobierno humano, la promesa que Dios le dio a Abraham, la ley que hizo con el pueblo de Israel, la gracia y el reino siendo entonces la 7ª dispensación. Pero el apóstol Pablo aquí nos habla de aclarar algo. ¿Y qué habla? ¿De qué es lo que hay que aclarar? A todos cuál sea la dispensación del misterio escondido, o sea, que en medio de gracia y reino hay una dispensación o hay un misterio que necesita ser aclarado. ¿Por qué? Porque la gracia dice, tú eres salvo, el Señor te perdona, te ama, pero cuídate porque si te descuidas, entonces te caes, y si te caes, te condenas. Entonces hay como una confusión, bueno, ¿soy o no soy? ¿Cómo está la cosa? ¿Tengo que ganarme o no tengo que ganarme? Pero en este misterio escondido desde los siglos en Dios, yo me doy cuenta que el Señor ya me tiene en lugares celestiales, que yo formo uno con Dios, que he sido unificado, como dice 1 Corintios 6:17, si alguno dice el que es unido al Señor, o si alguno se une al Señor, un solo espíritu es con él. Ok, estamos apenas comenzando, porque es importante que usted, lo primero que tenga claro, porque estamos aclarando, es que hay una dispensación en medio de la gracia y el reino. El reino es cuando ya reinamos y la gracia es cuando estamos por reinar. Pero quiero decir, ahí es donde hay una dispensación oculta que une estas 2 dispensaciones y nos lleva a la eternidad posicional en Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a descubrir? Bueno, es lo que vamos a estar hablando sobre esto de la dispensación oculta o el misterio escondido desde los siglos en Dios. Lo primero es que este misterio estaba escondido ¿dónde? En Dios. Entonces, para poder conocer este misterio, ¿qué tiene que suceder? Tenemos que estar en Dios. O Dios tiene que estar en nosotros y revelarnos este misterio, porque estaba oculto en Dios desde los siglos. Por eso es que 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. O sea, llega el momento donde yo tengo la mente de Dios, y cuando yo tengo la mente de Dios, entonces puedo comprender aquel misterio que estaba oculto desde los siglos en Dios. Y ahora que yo lo entiendo, entonces yo puedo aclararle a todos cuál es este misterio que estaba oculto desde los siglos en Dios. La dispensación oculta y el misterio de su voluntad es el tema que estamos hablando en el día de hoy. Y el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 1, verso 9, hablando sobre este tema, dice, dándonos a conocer el misterio. Nuevamente habla de misterio. Recuérdese que en Efesios 3:9, ¿qué nos dice? Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Aquí en Efesios 1:9, el apóstol vuelve a hablar de misterio. O sea, en los 2 lugares habla de misterio. Dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, o sea, según a él le ha placido. ¿Y cuál es ese misterio? Escuche, el cual se había propuesto en sí mismo. O sea, Dios planeó, Dios dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Y por mí mismo, por mi nombre, por amor a mí mismo, como dice la palabra, yo deshice tus rebeliones por amor a mí mismo. O sea, en sí mismo el Señor había planificado y tenía un propósito, un misterio de una voluntad según su beneplácito. Entonces, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Qué se había propuesto? Se había propuesto, oiga, porque aquí estamos hablando del misterio, se había propuesto de reunir ¿qué? De reunir todas las cosas en Cristo.
Su misterio era de reunir todas las cosas. Y cuando dice todas las cosas, es que son todas las cosas. ¿Por qué? Porque, ¿qué nos dice Efesios 3:9? Al final de los siglos, desde los siglos en Dios que creó, ¿qué? Que creó todas las cosas. Por eso en Efesios dice acá que parte de ese misterio o el misterio de su voluntad era que, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de qué, de reunir todas las cosas, porque él creó todas las cosas. Entonces, en aquel misterio que él se había propuesto en sí mismo, él dice, yo las hice, ahora yo las reúno en Cristo, reúno todas las cosas. Como cuando el Señor estaban allá que habían comido los panes y entonces sobró y dice, él pidió que recogieran todos los pedazos y dijo que no se pierda nada. O sea, el Señor no vino aquí a perder nada. Él vino a reunir todas las cosas. Ahora usted dirá, hermano, si yo no lo sabía, pues claro, porque era un misterio. Pero ahora estamos entendiendo el misterio del propósito, de su voluntad, de la dispensación oculta, del misterio que estaba oculto desde los siglos en Dios. ¿Cuál era? Dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Desde antes del principio de los siglos, Dios dice, yo voy a crear todo, pero yo lo reúno. ¿Sí? Se va. ¿Qué significa reunir? Reunir. Algo que estaba unido y se separa, se reúne. Entonces él sabía que se iba a separar, pero él dice, en Cristo yo lo reúno, lo voy a volver a unir. Ese es el misterio de Dios que él se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas, todas, no unas, todas las cosas en Cristo. Alabado sea el Rey. Efesios 1:10. ¿Cuándo iba a reunir todas las cosas? Oiga, que esto es importante. ¿Cuándo iba a reunir todas las cosas? Porque es parte del misterio, comprender cuándo el Señor iba a reunir todas las cosas. Sí, porque algunos dirán, claro, sí, el Señor va a reunir, pero cuando se termine el mundo. No, amados, no estamos hablando de cuando se termine el mundo. Estamos hablando de un misterio que estaba oculto y que ahora está siendo aclarado. Cuando el Señor iba a reunir todas las cosas. Efesios 1:10 dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Recuerde que había una dispensación oculta, la cual el apóstol Pablo dice, yo siendo el más pequeño de todos, se me ha dado esta gracia de aclararle a todos cuál es el misterio de la dispensación oculta, que estaba oculta de los siglos en Dios, oculta porque no se ve, no se entiende, no se explica, no se conoce, excepto aquel que el Señor se lo aclare y lo logre entender, como estamos precisamente viendo hoy. Entonces, todo el texto dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Cuándo es esa dispensación oculta o dispensación del cumplimiento de los tiempos? ¿Cuándo y dónde sucede esto? Porque él reuniría, ¿qué reuniría? Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. O sea, él reuniría todas las cosas que él había creado, las reuniría. ¿Cuáles? Las que están en el cielo y en la tierra, las reuniría. Nuevamente, él reuniría, reconciliaría los cielos y la tierra. Él entonces haría esto, escuche, en la dispensación del cumplimiento. Póngale atención a esta palabra, cumplimiento. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Qué significa cumplimiento acá? Cumplimiento viene del griego pleroma, que significa terminación, plenitud, pleno, plena o restauración.
en la dispensación de la terminación, en la dispensación de la plenitud, en la dispensación de la restauración. Ahí es donde el Señor haría esto, de reunir todas las cosas en la dispensación de la plenitud, del cumplimiento, de la restauración. ¿Cuándo comenzó esa dispensación de la plenitud, del cumplimiento o de la restauración de todas las cosas? ¿Cuándo es que el misterio de su voluntad comienza a cumplirse? La dispensación oculta o del cumplimiento y el misterio de su voluntad. Para entender esto, vamos a mirar algo. El misterio de la promesa, porque había una promesa, había un misterio. Esa promesa, en ese misterio decía que él, todas las cosas que él había creado las iba a reunir, las iba a reunificar en Cristo por el beneplácito de su voluntad, porque él se lo había propuesto en sí mismo. Entonces había una promesa, y yo creo que todos tenemos claros que él había prometido que en esa dispensación del cumplimiento o de la plenitud o de la restauración, él reuniría todas las cosas. Miremos entonces cómo sucede en el ámbito espiritual, cómo es que se revela este misterio a nuestro espíritu. Hechos capítulo 3, verso 19, dice, para que vengan de la presencia del Señor. Mire qué bonita es esta promesa, ¿verdad? Usted la lee y usted dice, wow, qué lindo, ¿verdad? Para que vengan de la presencia del Señor, que venga, ¿qué? Tiempo de refrigerio. ¿Quién no le gusta un tiempo de refrigerio, verdad? A mí me recuerda cuando yo estaba en la escuela pequeñito, en primer año, y yo a veces me estaba esperando cuál era la hora del almuerzo, porque yo sabía que ahí en la cocina de la escuela daban un refrigerio. Y ya cuando era la hora del almuerzo yo estaba deseando que tocaran la campanita para irme al refrigerio, ¿verdad? Porque yo sabía que me iban a dar algunas cosas ahí para tomar y para comer. Ese era un tiempo de refrigerio. Aparte, pues cuando uno salía al recreo, que era como un refrigerio, uno se iba a jugar, no sé, canica, bolincha, no sé cómo le dirán, ¿verdad? Pero ahí en la escuela había un patio de tierra y hacíamos una ruedita y comenzábamos a jugar. Tiempo de refrigerio. ¿A quién no le gusta un tiempo de refrigerio? Bueno, en Hechos promete un tiempo de refrigerio para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Verso 20, oiga, y él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado. O sea, ese tiempo de refrigerio venía ¿cuándo? Esto lo dice Pedro y lo dice luego de que el Señor había muerto y resucitado. Entonces Pedro dice, tiempo de refrigerio cuando él envíe a Jesucristo. Bendito sea el Rey para siempre. Vamos a ver cuándo es que él envía a Jesucristo. Téngalo presente. Refrigerio viene cuando él envía a Jesucristo. Hechos capítulo 3, verso 21 dice, a quien, está hablando de Jesucristo, a quien es necesario que el cielo reciba ¿hasta cuándo? Que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Es lo que estamos hablando aquí, la dispensación del misterio oculto en la cual Dios se había propuesto en sí mismo de reunir, de restaurar, de reunificar, de reconciliar unas cosas, no, todas las cosas, toda su creación. Bendito el Rey para siempre, porque cuando comenzamos a entender que Dios es un Dios de cumplimiento y de propósitos, comenzamos a como que a mirar algo diferente, ¿verdad? Bendito sea el Señor. Entonces, los refrigerios estaban unidos a Jesucristo y el cielo tenía que recibirlo. ¿Qué dice acá? Vamos de nuevo atrás, dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y que él envíe a Jesucristo que os fue anunciado. Bueno, los refrigerios venían cuando Jesucristo viniese. Qué bueno, alabado sea el Rey. Y luego dice, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Escuche.
Hechos 3:24. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado ¿qué? También han anunciado estos días. ¿Qué significa estos días? Porque los profetas habían anunciado los días de la restauración de todas las cosas. Y Pedro dice, bueno, ese refrigerio vendrá cuando el Señor, cuando Jesucristo sea enviado nuevamente, porque el cielo lo va a tener por un momento, pero cuando Jesucristo se manifieste, entonces estos días, los días en que los profetas hablaron, los días de la restauración, porque está hablando de a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Entonces dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Para que quede más claro, la Biblia en castellano dice así, escuche, dice, también Samuel y los profetas que vinieron después de él se refirieron a lo que hoy en día está aconteciendo. ¿Qué está aconteciendo? Bueno, si usted ve por sus ojos naturales, dice, no, pues que es restauración de todas las cosas. Lo que yo veo es que anda ahí un virus medio loco matando a medio mundo y etcétera, etcétera. Eso es lo que ve el hombre natural y temporal. Pero el hombre espiritual lo que mira es el tiempo de la restauración de todas las cosas. Porque en nuestra vida se restauran todas las cosas. Cuando nuestro Señor viene a nuestra vida, Él restaura todas las cosas. ¿Por qué? Porque dice también Samuel y los demás profetas que vinieron después de él se refirieron a lo que hoy en día está aconteciendo espiritualmente. Sí, Dios está renovando, Dios está transformando, Dios está alcanzando, Dios está estableciendo, Dios está fundamentando y las cosas comienzan a suceder en el mundo espiritual como nunca habían sucedido. Sí, comienza por uno. Primero comenzó en el Señor Jesús, luego en sus discípulos comenzó a decirles que le siguieran y luego se extendió a 70 y luego se extendió a miles y así sucesivamente hasta que llegó a nosotros. El tiempo de la restauración de todas las cosas debe de ser enseñado propiamente, porque hoy lo que la gente habla es del siglo malo, del diablo, del pecado, de la destrucción, del miedo, de la bestia, del falso profeta, del anticristo, y todo el mundo anda ahí espantado porque para mí que seguro ahí en esa vacuna viene ya un chip metido, viene algo y entonces nos van a controlar. Y amados, bendito sea el Rey. La mente sigue siendo controlada por el Dios de aquel siglo. No digo este porque ya no estamos nosotros ahí, ya no estamos ahí. Pero ok, sigamos mirando esta verdad porque es muy importante que quede muy, pero muy clara. Entonces, ¿qué dice Efesios 3:9? Y de aclarar, que el Señor quite toda oscuridad, toda duda, todo temor, toda tiniebla y aclare, y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido de los siglos en Dios que creó todas las cosas. Aclarando, estamos aclarando para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y esos tiempos de refrigerio vendrían cuando Él envía a Jesucristo, que os fue anunciado antes. Bendito sea el Rey, qué hermoso. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Alabado el Señor. Mira lo que advierte Jesús y el cumplimiento. Pongamos atención a esto. No puedo detenerme mucho, pero póngale atención a estas palabras que dijo Jesús. Él advirtió algo y algo se cumplió. Lucas capítulo 9, verso 27 dice, pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. En Hechos decía que era necesario que el cielo le recibiera, pero que vendrían tiempos de refrigerio cuando Jesucristo fuese enviado a vosotros.
y que todos los profetas habían profetizado acerca de lo que está aconteciendo hoy, o sea, acerca de estos días, esos días en los cuales se estaba hablando del evangelio, eran días de cumplimiento, donde se estaban cumpliendo, donde se estaban rompiendo los sellos y el cielo se estaba acercando, o el reino de los cielos se estaba acercando como nunca antes a los hombres. Entonces Jesús le dice a sus discípulos: algunos de los de ustedes, de los que están aquí, todavía estarán en carne, vivos. Dice: pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, que estarán vivos hasta que vean el reino de Dios, porque el reino de Dios estaba ya manifestándose. Por eso dijo Jesús: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allá, porque aquí que el reino de Dios ya está entre vosotros. Algunos de vosotros no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Alabado sea el Señor. Yo espero que tú estés mirando el reino de Dios. Y sigue diciendo acá en Mateo 10:23: cuando os persigan, está hablando de la gran tribulación, está hablando del apocalipsis para los judíos y el pueblo de Israel, está hablando de la destrucción, está hablando de la muerte de más de 2.110.000 judíos. Está hablando de la cautividad de cerca de 100.000 judíos que fueron llevados cautivos, y está hablando de muchos que escaparían de esa tribulación y destrucción de Israel y de Jerusalén y su sistema religioso en el año 70 por Tito, general romano. Es parte de la historia. Mateo 10:23: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo, escuche, que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que ¿qué? Antes que venga el Hijo del Hombre. ¿Cuál era la promesa? Que cuando el Señor viniese traería tiempos de ¿qué? De refrigerio. Que cuando el Señor viniese, entonces sería el tiempo de la restauración de todas las cosas. Bendito sea el Rey. Alabado sea el Señor. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo. Cuando Él envía a Jesucristo, vendrán tiempos de refrigerio. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Rey. Entonces, cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto digo que no acabaréis de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Claro, el Señor vino y el Señor trajo tiempos de refrigerio y el Señor trajo la restauración de todas las cosas. Por eso la palabra dice que Él reconcilió en la cruz e hizo la paz. No dice que va a reconciliar. En el mundo espiritual algo sucedió. En el mundo espiritual, recuerde que Dios llama las cosas que no son o que no se ven como que ya fueran. O sea, las cosas que nosotros no miramos todavía ya sucedieron en el mundo espiritual. Y aquí sucedió algo muy poderoso, que el Señor dijo: antes de que ustedes terminen de recorrer las ciudades de Israel, el Hijo del Hombre vendrá. Bendito el Rey. Bueno, pero es que estamos hablando del misterio escondido. Si todos lo supieran, pues no sería misterio. Por eso es misterio, porque la gente lo lee y no lo entiende. Alabado el Señor. Restauración de todas las cosas. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. ¿Y qué hará Elías? Y restaurará todas las cosas. Estamos hablando del misterio escondido y el cumplimiento. Bendito sea el Rey para siempre. Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero. Y algunos esperan que venga, y algunos se debaten: ¿quién será que viene? ¿Será Elías? ¿Será Moisés? ¿Será Elías? ¿Será Enoc? Y hacen debate sobre esto. Bueno, Elías procede del hebreo Elijah o Elijao,
que significa el nombre de Elías, está compuesto por dos palabras. Elí, que significa mi Dios, y Yahweh, que significa el Señor. Entonces, ¿qué significa Elías? El Señor es Dios, el Dios verdadero. Primera Reyes 18:39. O Elías significa mi Dios, el Señor. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Elías vendrá primero. ¿Quién vendría? Mi Dios, el Señor. Y él restaurará todas las cosas. Pero algunos esperan a un hombre. Bueno, Elías dice que significa mi Dios, el Señor, vendría primero. Y cuando el Señor llega primero, entonces dice, él restaurará todas las cosas. Mateo capítulo 17, verso 11 dice, respondió Jesús, escuche, respondió Jesús, les dijo, a la verdad, el Señor mi Dios viene primero y restaurará todas las cosas. Sigue diciendo en Mateo 17, verso 2, mas os digo, 12, mas os digo que Elías, que el Señor mi Dios, ¿qué pasó? Mas os digo que el Señor mi Dios ya vino y no le conocieron. No va a venir, ya vino. ¿Y qué es lo que venía a hacer el Señor mi Dios? A restaurar todas las cosas, ¿sí? A la verdad Elías viene primero y restaurará. ¿A qué venía el Señor mi Dios? A restaurar. ¿Y qué dice Jesús? Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron. Y cuando él vino, ¿a qué venía? A restaurar todas las cosas. Por eso es que en Hechos decía que él vendría a restaurar y vendrían tiempos de refrigerio en su venida. Colosenses 1:20 dice, por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de Jesucristo, así las que están en la tierra, todas las cosas, nuevamente todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. ¿Cuándo reconciliaría? ¿Cuándo? Haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Ahí, cuando él hizo la paz, él estaba reconciliando, reunificando. Estamos hablando palabra eterna, palabra posicional, palabra de fe. Porque para nosotros comprender el evangelio eterno, tenemos que comprender las palabras de fe posicionales y eternas. Si nosotros nos vamos a la palabra temporal, ahí lo que vamos a encontrar es discusión, gente que se separa, gente que se divide, gente que se enoja, que se pelean unos con otros porque Elías es Enoc, porque Elías es Moisés, porque Elías es el otro. Y entonces en ese evangelio la confusión es terrible. Hasta que nosotros venimos a entender la palabra posicional, entonces comprendemos que Elías, el Señor mi Dios, vendría primero y él restauraría todas las cosas, y que Jesús dijo, ya vino, pero no lo conocieron, el mundo no se dio cuenta, por eso siguen esperando al que ya vino. Por eso en el mundo espiritual él ya restauró, reconcilió todas las cosas. Entonces él nos trasladó a lugares celestiales donde somos uno con él. Ahora podemos decir estamos en el cielo de Dios, porque aquí ya todas las cosas están restauradas y reconciliadas. Aquí ya no hay diablo, no hay pecado, no hay maldición, no hay fracaso, porque en la fe el Señor nos trasladó el siglo malo hasta el reino de su Hijo amado, donde todas las cosas han sido reconciliadas, porque él hizo la paz por la sangre en la cruz. Alabado sea el Rey. Segunda de Corintios 5:19 dice que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, reconciliando todas las cosas, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Bendito sea el Rey para siempre. La Biblia Plenitud, en la página 1393, ahí usted lee lo siguiente. Dice, la profecía del Antiguo Testamento, o sea, todo lo que era la profecía bíblica, ¿sí? Porque dice que los profetas y la ley llegó hasta Juan. Todo lo que era profecía, promesa, dice la Biblia Plenitud, página 1393. Ahí usted, si tiene una Biblia, lo abre en esa página y va a encontrar esta nota que dice: la profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la iglesia. O sea, cuando yo espero el cumplimiento, ya sucedió. Ya sucedió, amados. No, yo no lo estoy inventando. Ya sucedió. Está ahí en la Biblia. Está en muchos libros teológicos. Ya sucedió. Que a usted se lo hayan contado de otro modo, eso es otra cosa. Pero ya sucedió. Bíblicamente hablando y posicional, eternamente hablando, ya sucedió. La profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la iglesia. Ya sucedió. Ella restauró, ella reconcilió. Ese es el misterio que la gran mayoría no ha podido entender, porque tienen todavía los ojos en lo temporal, en lo pasajero, en lo terrenal, en lo material, en lo carnal, en el antiguo pacto, esperando cosas que ya sucedieron. No terminarán de recorrer las aldeas de Israel antes de que el Hijo del Hombre venga. Pero cuando venga, vendrán tiempos de refrigerio. Cuando Él envía a Jesucristo, vendrán tiempos de refrigerio. Vendrá el tiempo de la restauración de todas las cosas, porque todos los profetas hablaron de esto, de lo que está aconteciendo el día de hoy, de hoy, de hoy, no de mañana, de hoy. Alabado sea el Señor. La profecía del Antiguo Testamento tiene una consumación espiritual presente en la iglesia y una consumación futura. Ahí es donde todo el mundo está esperando, y todo el mundo sigue esperando y esperando y esperando, ¿verdad? Y está que los atropella el tren y siguen esperando, en lugar de posicionarse de el cumplimiento de las promesas y el cumplimiento de las profecías y declarar y decir: sí, yo lo creo, yo lo recibo, yo estoy completo, yo estoy bendecido, yo no espero la restauración de nada, yo miro mi familia restaurada. Yo miro a mi hijo, a mi hija restaurada. Yo miro la economía restaurada. Yo miro las cosas restauradas. Yo las creo, yo las confieso, yo las declaro, yo las vivo. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que no es de fe es pecado. Es la forma en que se explica que cuando yo soy incrédulo y no he creído, entonces eso no agrada al Padre. Necesitamos ser hijos de fe. Necesitamos hablar su lenguaje, conocer y entender el cumplimiento bíblico de todas las cosas. Alabado sea el Rey. Sigue diciendo entonces la Biblia Plenitud en la página 1393. Así la profecía bíblica se ha cumplido. Se ha cumplido y al mismo tiempo aún está por cumplirse. Quien quiere seguir esperando, que espere. Quiera Dios que le llegue y que le alcance y que le alumbre el entendimiento un día y se dé cuenta de lo que ya el Señor ganó e hizo, y que Él en la cruz reconcilió e hizo la paz, y que Él reconcilió al mundo, y que no sigan todavía en el siglo malo esperando lo que ya llegó, porque ya llegó. Así la profecía bíblica se ha cumplido y al mismo tiempo aún está por cumplirse. O sea, dice, el reino de Dios es tanto para hoy como para mañana. Muchos están esperando vivirlo mañana, ¿verdad? Hoy están mal, pero no quieren creer. Y entonces siguen esperando que un día en el futuro el Señor va a venir y les va a bendecir y les va a ayudar y les va a liberar y les va a dar paz, y que quizá un día el hijo, la familia, no sé, todo lo dejan para mañana. Oiga lo que yo aprendí una vez. Escuchen, porque esto es importante. Una vez leí esta frase y se la voy a poner aquí para que usted se la grabe. Cuando nosotros dejamos las cosas para mañana, oiga lo que pasa. Una vez leí esto en un libro y decía así: al Satanás no le importará cuántas buenas intenciones usted tenga,
siempre y cuando las deje para mañana. Eso está como un rótulo que recuerdo cuando estaba pequeñito, vi una vez ahí donde vendían cosas y decía, hoy no se fía, mañana sí. Y claro, usted llegaba al otro día y estaba el mismo rótulo que decía hoy no, pero mañana sí. Entonces, así es lo mismo. Al diablo le da igual, usted puede saberse toda la Biblia y creer en todas las promesas, pero mientras las deje para que un día se cumplan, a él no le importa, le da igual, porque igual vamos a estar mal. Hasta que nosotros decimos es hoy, la palabra es hoy, el cumplimiento es hoy, la restauración es hoy. Entonces las cosas comienzan a cambiar porque creemos a Dios, porque ya el velo se nos quita y entonces el misterio que estaba escondido en Dios nos es revelado y ya dejamos de mirar al diablo y todo lo malo y comenzamos a decir, Señor, yo veo tus ángeles. Ahora entiendo ese verso que dice en Hebreos que hemos sido acercados a la ciudad del Dios vivo, a la compañía de millares de ángeles, a la congregación de los espíritus hechos perfectos. Claro, cómo no, si es que ya reconcilió todas las cosas. Ahora sí veo ángeles, ahora sí veo espíritus hechos perfectos, porque en esta reconciliación ya no hay maldad, ya no hay ruina, ya no hay fracaso, ya no hay maldición. Ahora veo con los ojos de Dios. Hebreos 3:7, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no mañana, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Es hoy, amados, es hoy. Bueno, finalizando entonces, vamos a pasar rápido nuevamente, Efesios 1:9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál era el misterio? De reunir todas las cosas en Cristo. Es en Cristo que ese misterio es revelado. Es en Cristo, con la sabiduría de Cristo, con la justicia de Cristo, con la fe de Cristo. Alabado sea el Rey. Entonces, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento. ¿Cuándo se cumplió esa dispensación? ¿Cuándo fue que el Señor dijo, yo vendré antes de que ustedes terminen de recorrer las aldeas? Algunos de ustedes que están no van a morir porque me van a ver mi reino viniendo con poder. Y Hechos decía entonces que esos tiempos de refrigerio, él tendría que estar hasta que él fuese enviado, porque los cielos lo retendrían por un momento, pero que cuando él fuese enviado, entonces se cumpliría los tiempos de la restauración de todas las cosas, tiempos de los cuales los profetas hablaron acerca de estos días. Alabado sea el Señor. Ahí se abrió una puerta, se rompió el espacio del tiempo, la cortina del templo se quitó y comenzamos a alcanzar la eternidad uno a uno. Por eso dice que Él nos dio vida eterna, porque ahí alcanzamos la eternidad con Dios. Ya no dependemos del tiempo, ya no dependemos de las circunstancias, ya no dependemos de las promesas, ya no dependemos de la profecía antigua, porque ya se cumplió. Entonces, ¿qué significa cumplimiento? Él reuniría todas las cosas en la dispensación del cumplimiento. Cumplimiento significa terminación, plenitud, restauración. En la dispensación de la restauración. Bendito sea el Rey. Y la Biblia plenitud entonces decía, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación, pasó lo viejo. Oiga, eso dice la Biblia, plenitud 1936. Por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Somos una restauración, somos una reconciliación. El mundo antiguo ya pasó, ahora estamos en el cumplimiento de la fe, posicionados, sentados en lugares celestiales, unificados con Dios. Entonces, por tanto, el que está en Cristo es una nueva creación. Pasó lo viejo, deje lo viejo, suelte lo viejo, suelta el viejo hombre, suelta el viejo mundo, suelta el viejo siglo, déjelo, porque ya estamos en el evangelio de cumplimiento. Pasó lo viejo, todo es nuevo. Cuando el Señor renueva nuestro entendimiento, todo es nuevo. Ya no dependemos de un sistema que está bajo el control de Satanás.
Ya no estamos quejándonos ni del gobierno, ni los diputados o asambleístas, que ladrones, y estamos ahí peleándonos con medio mundo, y que la economía, y que Estados Unidos, y que la guerra, y la bomba nuclear, y que los virus, y que no, todo es nuevo. Deje todo eso ahí y viva una vida nueva de fe, de confianza, de seguridad, de bendición, de protección en el Señor. Porque cuando creemos así, entonces es cuando realmente estamos tomando la coraza de Dios, es cuando realmente estamos siendo protegidos, amurallados y cuidando nuestra familia en fe, porque creemos, confesamos, vivimos la palabra que ya se cumplió. Pero si usted no cree esta palabra, no importa que esté metido en vigilias, en ayunos, en sacrificios, de nada va a servir, porque no es por obras, es por fe. Porque dice que somos salvos por gracia. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto o esta, ¿cuál? Por medio de la fe. Y esto, la fe, no es de ustedes, es de Dios, para que nadie se gloríe. Entonces, otra vez dice, por tanto, el que está en Cristo, ¿qué es? Nueva creación. Lo viejo pasó, todo es hecho nuevo. Somos nueva creación. Y por eso dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión vale nada, sino una ¿qué? Una nueva creación. ¿Qué es lo que vale en Cristo? Una nueva creación. ¿Qué es lo que dice 2 Corintios 5:17? Por tanto, el que está en Cristo es ¿qué? Una nueva creación. Pasó lo viejo, todo se ha hecho nuevo. Entonces, ¿qué es lo que vale para Dios? Que seamos una nueva creación. No vale la circuncisión, no vale la bandera tan linda de la iglesia, ni el púlpito si es de vidrio, de cristal o de oro, y las paredes de mármol, o como en el tiempo de Salomón, que las paredes eran de oro. Eso no vale, a Dios no le importa eso. A Dios lo que le importa es la nueva creación. ¿Eres tu nueva creación? ¿Ha sido tu mente transformada? ¿Ha sido movido del siglo malo hasta el siglo venidero o al reino del Hijo amado? Estamos viviendo en fe la reconciliación y la restauración de todas las cosas desde los lugares celestiales, donde solo se habla ahí en el lenguaje divino, el lenguaje de fe. ¿O estamos con los ojos en lo temporal, en lo terrenal, en lo carnal, en lo pasajero, y comportándonos como hijos de este siglo? ¿Sí? Jesús dice, los hijos de este siglo son más sagaces que los hijos de la luz. Y nosotros no somos hijos de ese siglo. Por eso tenemos que darnos cuenta que somos nueva creación. Y como nueva creación, entonces nos comportamos, vivimos y pensamos de una manera diferente. De modo que, dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo. ¿Qué estaba haciendo? Reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Qué gozo, amados. Gracias por estar ahí. De verdad que sí. Me siento feliz de contar con cada uno de ustedes. Espero que ustedes puedan compartir esta transmisión si les ha sido de bendición.